Estamos aquí por dos motivos. El primero es para presentar a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se adiciona un inciso W a la fracción segunda del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reforman y adicionan los artículos 13, 27 y 77 bis y primero de la Ley General de Salud, y se reforma también y adiciona el artículo 50, fracción décima de la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, y justamente que presentamos las y los diputados de Acción Nacional. Mire, lamentablemente en los últimos días hemos estado viendo, en las últimas semanas, la desgracia por la que están atravesando las niñas y niños con cáncer en este país, y que han sido los padres que están luchando desacreditados desde la conferencia matutina. Han desacreditado su lucha, los han acusado de todo y este gobierno no ha sido capaz de ayudarles en nada. Si de verdad al gobierno federal de Morena le interesa la atención de las niñas y niños con cáncer y garantizan los medicamentos, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es muy importante entonces que desde la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, podamos garantizar que estas niñas y estos niños no sigan padeciendo el viacrucis que significa no tener medicamentos. Para nadie es desconocido de la falta de atención que hay en el sector salud, de la indiferencia y la indolencia, y que pareciera ser que de una u otra forma se aplica en el gobierno federal una política de exterminio porque piensan que no vale la pena invertir en la vida de las niñas y los niños con cáncer. Para nosotros es muy importante. El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años. Más de 5,000 nuevos casos de cáncer infantil se dan al año. Y la verdad es que tenemos en México más de 18,000, cerca de 23,000 para ser exactos, casos en tratamiento activo y en vigilancia. La verdad también es que es importante decir que está afectando un poco más a las niñas que a los niños, pero no deja de ser un grave problema. Cada 4 horas en promedio se reporta un fallecimiento por cáncer infantil. Las niñas y los niños con cáncer no son los enemigos del Estado mexicano, tampoco son los enemigos del gobierno, tampoco deben ser minimizados o comparados con casos que se atendieron en el pasado. Para nosotros es importante esta reforma constitucional y también a diversas leyes, porque queremos que estas niñas y estos niños no sigan padeciendo lo que tienen. Tampoco para nadie es desconocido lo que sucedió en días pasados sobre el robo de medicamentos, un robo de medicamentos que no tiene explicación. Hasta hoy, como ha sido costumbre de este gobierno, no encontramos ninguna explicación técnica, jurídica o legal de por qué no se cuidan los medicamentos para las niñas y los niños con cáncer. Junto con esta iniciativa, estamos presentando también un punto de acuerdo para que den explicaciones en esta Cámara de Diputados, en principio, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que presente a la opinión pública con detalle lo que sucedió hace más de una semana con el robo de estos medicamentos. Un segundo resolutivo para que se presente a la opinión pública por parte de la Secretaría de Salud todos los registros sanitarios de la empresa farmacéutica Novak Infancia S.A.D.C.B., que es exactamente el mecanismo que están usando para traer este medicamento. Un tercer resolutivo para que la Secretaría de la Función Pública, así como el Servicio de Administración Tributaria, hagan pública la información respecto de los permisos y la experiencia por lo que se ha permitido a esta empresa ser proveedora del sector salud, así como los permisos de importación de medicamentos oncológicos y los contratos de 36,000 piezas de diferentes fármacos contra el cáncer y su respectivo registro sanitario. Un cuarto resolutivo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social presente ya a la opinión pública los avances de la creación del padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncológico en las unidades del IMSS, así como el diseño y puesta en marcha de la plataforma pública y se transparente a fin de monitorear el otorgamiento oportuno en tiempo y forma de los tratamientos oncológicos que hoy no están presentes. Y por último, le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, que integre las carpetas de investigación e inicie las acciones contra quien resulte responsable del robo de los medicamentos en esta Ciudad de México. Primero, el argumento es el mismo que sucedió con la Secretaría de Gobernación, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo que sobrepasa
me parece los mínimos, ni siquiera, no solo éticos, sino los mínimos de transparencia y rendición de cuentas en un ejercicio de control parlamentario que hoy tendría que darse en esta Cámara de Diputados, en donde hay más preguntas que explicaciones. Explicaciones tenemos prácticamente nulas y es verdaderamente vergonzoso. Por supuesto que la bancada de Acción Nacional está preparada para aguantar como sea, y si hay que tomar la tribuna lo haremos y de una vez lo advertimos, porque no permitiremos siquiera que quieran seguir tocando un fondo de gastos catastróficos que, como su nombre lo dice, son asuntos catastróficos. ¿Saben por qué son catastróficos? Porque las familias que padecen cáncer, y digo padecen porque no solo las niñas, los niños, las mujeres que están padeciendo cáncer sufren, las familias completas terminan en la catástrofe, se gastan su patrimonio, se gastan sus casas, las tienen que vender, venden todo lo que a su alcance está para poder acceder a esos fondos. Tan solo en el 2018 se habían atendido más de 1,600 casos de cáncer de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo. Y en el 2019 tuvieron la desvergüenza de solo atender 22, de más de 18,000 niños que hoy están pidiendo a gritos ayuda. Así es que para nosotros esta iniciativa es un intento más de querer tener dinero para un proceso electoral por el que está más preocupado el presidente de la República que por la atención de la política pública que implica salvar vidas. A la Acción Nacional nos importan todas las vidas. En el PAN defendemos todas las vidas, desde aquellas que están por nacer hasta aquellas que están en riesgo por la falta de medicamento. Y eso me parece que es fundamental. No podemos permitir que haya una iniciativa de esa naturaleza que pretende eliminar los recursos de personas que están en completa vulnerabilidad y a merced de la decisión de un solo hombre. Debo decirte que más que una negociación, las y los senadores de Acción Nacional están haciendo todo lo posible, lo que está a su alcance para defender con argumentos técnicos, legales, jurídicos y por supuesto con los distintos grupos sociales que se han estado manifestando para lo que significó la desaparición de los fideicomisos ya aprobado en la Cámara de Diputados y que hoy esa batalla está dándose en el Senado de la República. Pero lamentablemente tenemos personas con una ceguera terrible, con una sordera terrible, pero eso sí, con una boca demasiado larga. Usan la boca para hablar todos los días en la mañanera, para decir cosas que no están sucediendo. Y eso es verdaderamente terrible. Por supuesto, quiero ser muy clara, estos adjetivos que pongo los pongo para el contexto, no para las personas. Y respecto del tema de los medicamentos, es increíble que se roben más de 35,000 unidades y que se reporten prácticamente una semana después. Forma parte, desde nuestro punto de vista, y eso lo digo casi a título personal, de una estrategia para seguir negándose a atender a personas que están en extrema vulnerabilidad. Es decir, no es posible que no tengamos claridad de cómo viene este proceso de importación de los medicamentos, qué está sucediendo con Novak Infancia SADCB, bajo qué mecanismos se está haciendo estas compras. Ustedes saben lo que ha sucedido con el tema de los desabasto. He escuchado durante mucho tiempo lo que dice López-Gatell y lo que dice el propio presidente. Hoy mismo el presidente dice, es mentira, es un ardid de nuestros adversarios. Para empezar, el presidente no tiene adversarios, que no se equivoque. El presidente tiene gobernados y a esos gobernados tiene que responderles. Los adversarios están en los partidos políticos. Él no tiene adversarios, él tiene gobernados que no está atendiendo y se la pasa diciendo que no hay desabasto, que estamos mintiendo. Por Dios, 22 casos se atendieron en el 2019. En este momento todas y todos los niños con cáncer están desesperados pidiéndole al presidente una atención y los padres están siendo no solo ignorados, también están siendo atacados desde el púlpito presidencial. Y cuando a un padre se le ataca, imagínense lo que significa para ellos luchar con la enfermedad y todavía luchar contra su gobierno que tendría que protegerlos. Esto me parece que es no solo grave, es la muestra de la irresponsabilidad más grande que tenemos como gobierno o desgobierno. No sé cómo llamarle. Para nosotros es muy importante, Margarita, y justo por eso estamos pidiendo que la Fiscalía General de la República traiga este caso. La Fiscalía General tiene que dar, porque se trata de un asunto de salud que además, debo decir, se han jactado de plantear como un asunto constitucional establecido. Bueno, pues entonces que ahora respondan y que la Secretaría de la Función Pública, digo, ya que no quiere investigar sobre las casas del matrimonio que encabeza, pues que investigue sobre este tema. No es posible que no haya un solo pronunciamiento de la Secretaría de la Función Pública.
No es posible que no haya un solo pronunciamiento de nadie y una semana después se denuncie. No pueden seguir engañando a las mexicanas y a los mexicanos, y no es un tema de popularidad. Y sabemos que vendrá una andanada de redes para decir, ¿y qué pasó en el pasado? Ahí está la Fiscalía, que organicen, que revisen, que castiguen, pero que castiguen también lo que hoy está sucediendo, que es mucho más grave de lo que ellos están queriendo ocultar. Necesitamos también que la COFEPRIS actúe. No pueden estar bajo el argumento de que es un asunto de carácter político. Se la han pasado con los pretextos 2 años. Este es un gobierno de pretextos. Este es un desgobierno de pretextos. Tienen que atender estos temas, no por nosotros, no por la oposición. Tienen que atenderlo porque cada vez que ellos dejan de hacerlo, muere un niño o una niña. Cada vez que dejan de hacerlo, muere una mujer con cáncer. Cada vez que dejan de hacerlo, están perdiéndose vidas humanas. A nosotros nos importan todas las vidas, desde la concepción, pero también nos importan estas, porque estas son justamente el dolor evitable del que habla Carlos Castillo Peraza, el dolor evitable que se puede hacer para proveer de medicamentos a niñas y niños. No pueden estar luchando los padres contra su gobierno.